El cáñamo, Cannabis sativa, es una hierba anual que, si la tierra y el agua le son propicias, puede levantar hasta 3 metros de altura. La rapidez con que se desarrolla el cáñamo hace que pueda cultivarse en climas diversos, pero prefiere los templados, libres de heladas tardías, húmedos y tranquila atmósfera, pues los vientos perjudican para la bondad de la fibra, como le sucede al lino. Una de las labores familiares tradicionales que se han venido realizando en casi todos los pueblos de Aragón ha sido el cultivo del cáñamo para la utilización de sus fibras. Hoy, esta labor de transformación de la fibra vegetal ha desaparecido totalmente por su nula rentabilidad y ha sido necesaria la reconstrucción del proceso para su estudio y análisis. Los hombres y mujeres de nuestros pueblos conocían al detalle la transformación de la simiente del cáñamo en tejido, y cada año dejaban un trozo de terreno regable para cultivar esta planta para uso doméstico. La preparación del terreno debía ser esmerada, y la siembra se hacía en primavera a voleo o a chorrillo. Cuanto más espesa se echaba la simiente en la tierra, más fina era la fibra que se obtenía. Con el rastrillo se repasaba el sembrado enterrando la simiente y se hacían caballones en el suelo para que el riego fuera uniforme. Los 8 o 10 primeros días siguientes a la siembra requerían la presencia de una persona que ahuyentara a los pájaros que buscaban como delicioso manjar los cañamones sembrados. El cáñamo requería mucha humedad en su crecimiento y si no llovía cada semana, había que regarlo al menos una vez hasta que su altura permitiera hacerse sombra unas plantas a otras, manteniendo la humedad del suelo. A partir de ese momento, el riego no debía ser tan intenso. A las 14 semanas, la planta alcanzaba su máximo desarrollo y los días finales del mes de septiembre eran los más apropiados para arrancarla. Como el cáñamo es una planta dioica, en ocasiones se arrancaban las matas en 2 veces. Primero las masculinas, cuando se habían marchitado sus flores y sus tallos se ponían amarillentos, y después las femeninas, cuando las semillas tenían el color oscuro característico de la madurez. Pero no se acostumbraba a hacer en 2 veces la recolección por las dificultades que se presentaba al estar muy espesas las plantas y arrancar las primeras sin destrozar las que había que dejarse en el terreno. El arrancado se hacía a mano, cogiendo por su base un puñado de plantas y tirando de ellas hacia arriba. Con suaves golpes contra el suelo, para no desprender la simiente, se quitaba la tierra de las raíces. Un regado previo, en el día anterior, dejaba preparada y blanda la tierra para trabajar con menos esfuerzo. Durante el arrancado, las plantas se iban agrupando en manojos, atados con una ligarza hecha con la misma fibra. Arrancadas y atadas las plantas, se dejaban a secar tendidos en el suelo y cruzados unos manojos con otros en forma de trenzas llamadas trenas, evitando que la simiente tocara en el suelo. Durante 6 días, bajo el calor del sol, quedaba seca la planta. En esos días de secado era conveniente darle vuelta a los fajos para que secaran por igual. Transcurridos los días necesarios para el secado, la fase siguiente, como llamaban en Agüero, era la de cimentar o quitar los cañamones a las plantas. Una tela de lino o cáñamo tendida en el suelo, con una piedra grande sobre ella, eran los elementos que se necesitaban para dejar libre el tallo. A base de golpes de la cabeza de la planta contra la piedra, la simiente se desprendía, quedando depositada en la tela junto a las hojas secas.
La simiente era separada de las hojas y otras impurezas mediante el aventado con las manos en un lugar donde hubiera corriente de aire. Si el viento no era suficientemente intenso para el aventado, se hacía pacientemente, con el piazo. La simiente obtenida se guardaba en el granero hasta la próxima siembra. Un uso muy efectivo, entre otros, de los cañamones sobrantes, era el de servir de alimento complementario a las gallinas ponedoras para aumentar su producción. Los manojos limpios de simiente y hojas se dejaban preparados para ser transportados en fajos a la balsa, donde se realizaba el proceso del enriado. La balsa para este proceso tenía que tener una peculiaridad importante, que consistía en la necesidad de agua corriente por su interior. Para el llenado de la balsa se tapaba el desagüe de su base y se desviaba el agua de la acequia hasta la balsa, manteniéndose el mismo nivel de agua corriente durante todo el proceso. Los fajos se colocaban cruzados unos con otros, ocupando el interior de la balsa. Con este tipo de colocación se conseguía una filtración total del agua entre las plantas. Sobre los fajos se echaban algunas piedras para impedir la flotación de las cañas de cáñamo, quedando totalmente cubiertas por el agua corriente. Este proceso del enriado duraba una novena, es decir, 9 días, y su finalidad principal era la de fermentar y pudrir la paja o madera, dejando libre la fibra para los procesos posteriores. Transcurrida la novena, en la balsa, el cáñamo se sacaba del agua manojo a manojo y se extendía en el campo para su secado entre 2 y 4 días. Una vez seco, pasaba a ocupar un rincón en la falsa de la casa para transformarlo en fibra cuando llegaran los duros días invernales que paralizaban la actividad agrícola. La manipulación de la fibra comenzaba por el cascado de la caña. La cascadera o gramadera era una herramienta fabricada con un tronco de olmo, roble, carrasca o pino, compuesta por 2 piezas, la canal y la lengua, ajustadas perfectamente entre sí y unidas por un eje en uno de sus extremos. Golpe a golpe se cascaba el cáñamo en 2 fases. La primera desde la mitad hacia la raíz, que era la parte más dura de la planta, y luego de la mitad a la punta. Como esta mitad superior de la planta era menos dura, se unían los manojos de 2 en 2 para trabajarla. Con esta fase se eliminaba la madera interior podrida de la planta, dejando libre la fibra. Esta labor, principalmente masculina, se hacía al aire libre para evitar las molestias del polvo desprendido, y en los días soleados de invierno para que la caña estuviera caliente y más frágil para romperse. Cuando la fibra era destinada a las labores finas de lencería, se hacía un nuevo pase de las hebras por la escoracha, que era una herramienta de similares características a la cascadera, pero con 2 o 3 canales y otras tantas lenguas, lo que permitía una mayor selección de la fibra. El aire para espadar, como el agua para trillar, decía el refrán, y tenía razón, pues era muy difícil espadar el cáñamo en días de viento. Con el espadado de la fibra se conseguía quitar la paja fina que había quedado enganchada después de cascada. En el espadado
se utilizaban dos herramientas básicas elaboradas artesanalmente por el hombre de la casa. La gramilla, hecha de pino para aprovechar como patas la ramificación del árbol, y la espadilla, que era una tabla en forma de espada hecha con madera que tuviera peso, normalmente roble o carrasca. En algunas zonas, el espadado se hacía golpeando la fibra con la espadilla contra el respaldo de una silla. Espadado cada grupo de fibras, compuesto por dos manojos, y una vez eliminada la madera, se recogía la fibra en una forma de madejas llamadas hierros, para evitar que se enredara en los procesos posteriores. Si la fibra de cáñamo era para basto, es decir, para la elaboración de mantas de la era o de las caballerías, después del espadado quedaba preparada la fibra para ser hilada. En cambio, si la fibra se había de utilizar para filo, es decir, para camisas, toallas y otros usos, había que rastrillarla o peinarla para separar las hebras más finas de las más gruesas y ser trabajadas aparte. A este proceso se le llamaba peinar, y tras continuas pasadas de la fibra por las púas, la hebra gorda se quedaba enganchada en el peine. Estas hebras más vastas, que se amontonaban en el suelo al espadar y al peinar, se llamaban las gordas, y se recogían en forma de copos para la elaboración de tejidos vastos, como sacos, mandiles, mantas para caballerías. Las fibras finas se recogían en las madejas llamadas hierros para pasar al hilado. Las pajas al pajar y las mujeres a filar, dice otro refrán. El hilado o filado del cáñamo se hacía en las veladas nocturnas al calor del hogar y era una labor exclusiva de las mujeres. La filarza era la cantidad de hebra que se había acumulado en la casa, procedente de los procesos anteriores para ser filada. Las mujeres, artífices de esta labor, se partían la filarza para trabajar. El filado comenzaba por cargar la rueca con la fibra. La rueca, fabricada con una caña abierta para contener en su corte a la fibra, era junto con el fuso la principal herramienta para esta labor. El fuso, cónico, terminaba por su punta fina en la filera, especie de canaleta hecha a punta de navaja y que de su buena terminación dependía del que se soltara al hilar. Cogida la rueca en la cintura, la filadora utilizaba su mano izquierda para tirar de las hebras y su mano derecha para guiar al fuso en un movimiento de rotación. El hilo debía ser uniforme en su grosor y dependía de la habilidad de los dedos pulgar e índice de la mano izquierda de la filadora. Cuando salía algún trozo excesivamente fino, se le comparaba al cuello de la hormiga. Pues entonces, a lo mejor es más las filaderas hacían uno pasará un plazo muy gordo y otro pues lo que le ponía. Y cuando llegaban los pisillos se le rompía. Y entonces decía, oh, tejedor, un gordo y embragado, maldita la bruja que te ha afilado. Como el cáñamo era una fibra dura y seca para ser trabajada, continuamente había que humedecerla para torcerla. Y las mujeres mojaban sus dedos en un recipiente con agua, pero la mayoría lo hacían con saliva. En este caso, y al cabo de algunas horas de filar, había que provocarle a la boca la producción de saliva, para lo que, mientras se hilaba, se comían unos pequeños higos llamados güenos. Las casas con mayor capacidad económica daban a hacer esta labor a mujeres viudas o a mujeres de casas más necesitadas, pagándose a un tanto por libra afilada o por cargas de leña para el invierno. El que en alto fila, abajo mira, y el que fila de pie, fila como tres. Como afirman estos refranes, el hilado de pie era más rápido que sentado, aunque también más difícil. Había que tener mucha práctica para hilar de pie, y cuando el fuso se soltaba de la mano y caía al suelo, se decía par de huevos. Al hilo contenido en un fuso se le llamaba fusada, y cada 4 o 5 fusadas formaban una madeja. La arideza,
o de moré era un aparejo de madera en forma de cruz giratoria con 4 brazos, a los que la tradición popular comparaba con 4 caballitos en la adivinanza que se ha transmitido de generación en generación. 4 caballitos corren a Francia, corren y nunca se alcanzan. Aridar o hacer la madeja se llamaba a este proceso que terminaba con el anudado del extremo del hilo. 4 puntos de fijación bastante anchos en la madeja permitían el paso del agua de ceniza por todos los hilos durante la colada. La ceniza del hogar, guardada en el cenicero de la cocina, se utilizaba para el blanqueado del cáñamo en el proceso denominado colada. El roscadero era un recipiente de barro, con un agujero en su base para dejar salir el líquido, en el que se introducían las madejas de cáñamo. Una tela separaba la ceniza de las madejas. Sobre la ceniza se echaba agua hirviendo para que tomara el sabor y filtraba uniformemente a través de las madejas hasta salir por el agujero de la base. Este proceso de colar se hacía diariamente durante una semana y cada día se daban unas 14 coladuras. Es decir, se repetía 14 veces el ciclo de echar el agua en la ceniza, filtrarse por las madejas de cáñamo y llenar el recipiente. Cada día había que poner ceniza nueva y antes de volver a meter las madejas en el roscadero, se bajaban a lavar al río con agua corriente. El líquido resultante de cada una de las coladuras se recogía en un recipiente para volver a ser calentado en la marmita o caldera. Este líquido, después de sucesivas pasadas, se hacía más espumoso, tomando un color amarillento y desprendiendo un característico olor parecido a la lejía. Se convertía así en una eficaz lejía que se utilizaba, entre otras cosas, como un magnífico champú para el lavado del cabello. Terminada la colada y secas las madejas al sol, el hilo tomaba el color tostado característico de las prendas de cáñamo. La devanadera era un aparejo que, con su giro, permitía elaborar el ovillo a partir de la madeja, evitando los enredones. La tradición oral nos ha hecho llegar el temor que tenían las mujeres embarazadas para hacer este trabajo, pues, al dar vueltas con la devanadera, el feto daba vueltas en el vientre y se le enredaba el cordón en el cuello. Los ovillos resultantes del proceso, sin medida ni tamaño fijos, eran las unidades de trabajo que se facilitaban al tejedor para convertir el hilo de cáñamo en un lienzo para múltiples usos. En el telar se llevaba a cabo este proceso de transformación de los hilos en un tejido compacto y práctico. En los casos de elaboración de tejidos más finos, el tejedor, a petición del interesado, mezclaba con algodón los ovillos recibidos. Preparada la urdimbre, la lanzadera con la canilla cargada de hilo recorría velozmente el laberinto de hilos para formar la trama. El movimiento de los pies dirigía con las pisaderas las mallas que distribuían los hilos siguiendo la voluntad del artesano. De los numerosos telares extendidos por la geografía aragonesa, hoy destruidos o expoliados en su mayor parte, salieron transformados en distintos tejidos los ovillos de cáñamo que las mujeres habían preparado para cubrir las necesidades de indumentaria familiar. Hoy, el progreso y la sustitución de las fibras naturales por las artificiales derivadas de los plásticos
han terminado con el proceso de la artesanal transformación de la simiente de cáñamo en tejido práctico. Esta manipulación de la fibra vegetal ha pasado a formar parte de los numerosos recuerdos de un pasado reciente del mundo rural.